Muy buenas tardes con todos y todas. Creo que la tarde de hoy para el Task Force de Educación en Diabetes y el Task Force de Comunicación de la IDF Región SACA es un gusto poder compartir con ustedes un tema muy importante y muy valioso en el tema de la formación, tanto de nuestros pacientes como de los profesionales de la salud. El lenguaje importa en diabetes, creo que es más que un título, creo que es una incógnita que debemos irla resolviendo día a día cada uno de nosotros como profesionales, padres, madres o familiares de pacientes o el mismo paciente con diabetes. La tarde de hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes este espacio con la doctora Paula Chinchilla, con la psicóloga Daniela Rojas, con Betsy Rodríguez y quien les habla Fernanda Sánchez, que estamos a cargo de los Task Force de Comunicación y Educación en Diabetes respectivamente. Vamos a comenzar a conversar con ustedes un tema muy interesante como es el tema de el lenguaje importa en diabetes. Para manejar de mejor manera esta programación, solo les vamos a dar unas pequeñas recomendaciones y las recomendaciones serían que si tenemos algún tipo de duda, por favor, eh, la hagamos mediante el chat. Cualquier tipo de pregunta o consulta la hagamos mediante el chat. Esto lo vamos a responder al final. Y si ustedes pues tienen una pregunta dirigida específicamente a una de nuestras invitadas, pues lo hagan con su nombre en el caso de requerirlo. Damos la palabra. Bienvenida, Paula. Iniciamos contigo para que nos des un poco la visión general y cómo vamos a trabajar esta presentación con las dos personas que te acompañan. Bueno, muchas gracias, Ana Fernanda, y para mí es una gran alegría poder compartir sobre este tema tan importante. Bueno, les voy a contar un poquitito del documento que no sé si han visto en las publicaciones, que esto es un documento que ha sido publicado usualmente en redes que están todas en inglés. Entonces, digamos, el primer documento que se hizo, los primeros documentos que se hicieron fueron en los Estados Unidos, en Australia, Inglaterra. Entonces vimos que no había una opción en español o adaptada a Latinoamérica. Entonces, contactamos al autor del documento de Inglaterra y también fuimos apoyados por una organización en India, que ellos hicieron lo mismo que nosotros, tradujeron el documento a su idioma y lo adaptaron a su cultura. Y bueno, la idea de este documento es que sea una guía para profesionales de la salud, familiares, amigos y también para personas con diabetes, porque creemos que esta es una misión de todos los que vivimos con diabetes y de todas las personas que conocen o aman a una persona con diabetes. Y bueno, en el documento, si al final lo pueden leer, hay participación de muchísimas personas alrededor de toda Latinoamérica que viven con diabetes o que conocen a alguien con diabetes, como por ejemplo FDJ en Chile, Casa de la Diabetes, Ecuador, Diabetes Latam, Panamá, en Costa Rica, Día Vida, personas de Puerto Rico y de México. Y lo que hacemos es dar ejemplos comunes del uso del lenguaje en la diabetes y cómo podemos cambiar esto a una manera más adecuada. ¿Ok? Y aquí están las portadas de los documentos. Ven aquí a la izquierda el documento de Latinoamérica en el que usamos colores de la mayoría, tratamos de usar la mayoría de las banderas de los países de Latinoamérica. Por acá en el centro está el original de NHS, que es donde ahorita trabajo aquí en Inglaterra. Y este, bueno, estaba en inglés y este también está en inglés y creo que es en hindú de India. ¿Ok? Y, bueno, los pueden leer cuando quieran, por ahí vamos a poner las referencias. ¿Y cuáles son los objetivos de este documento? Es identificar ejemplos de palabras de la vida real que hacen diferencia para todas las personas que vivimos con diabetes, discutir qué ha sido investigado al respecto de cómo afecta ese lenguaje a todos los que vivimos con diabetes y también al final vamos a dar recomendaciones para cambiar este lenguaje. ¿Cuál es esta importancia? ¿Cuál es la importancia del uso apropiado del lenguaje? Va a haber un impacto en cómo las personas que viven con diabetes y sus cuidadores experimentan su condición, cómo se sienten día a día. Desde el momento en que ha sido diagnosticada la persona con diabetes, las primeras palabras que escuchó esa persona
probablemente van a ser las que más van a impactar. Y usualmente son alrededor de un entorno médico clínico. Entonces, por eso es que el documento está mayormente dirigido a profesionales de la salud. Bueno, y el adecuado uso del lenguaje puede reducir la ansiedad, generar confianza y también tener un impacto en el manejo clínico de la diabetes. Luego, la mala comunicación puede crear estigma, que lo vamos a ver ahora, y hacer que las personas se sientan aisladas o abandonadas. Esto es un ejemplo de Pilar de Panamá, que ella es mamá y familiar de personas con diabetes, que dice: prefiero no hablar de enfermedad, sino de condición. Las condiciones no tienen la connotación fatalista de la enfermedad y hacen ver la diabetes tipo 1, en el caso de ella, como una situación llevadera. Le paso la palabra a Betsy. Gracias. Este es un tema que a mí me toca muy de cerca porque para los que no me conocen, yo soy mamá páncreas, ahora a tiempo parcial, pero muchos años atrás fui mamá páncreas full time. Mi hija fue diagnosticada con diabetes tipo 1 cuando tenía 8 años de edad. En el día de hoy tiene 39 años, es madre de 2 niñas, una de 14 y otra de 10 años. Y compartía hoy con mis compañeras de presentación cómo fue el primer momento del encuentro ante el diagnóstico de diabetes de mi hija. Recuerdo que las palabras del endocrinólogo fueron: Betsy, la vida te va a cambiar de ahora en adelante, a ti y a tu hija. Prepárate para no volver a dormir bien otra vez. Ella va a durar muy poco, no va a poder ser mamá. Entonces se imaginan el panorama y el impacto tan fuerte de esas palabras que marcaron definitivamente la vida de mi hija. En esos momentos mi hija había debutado como la mayoría de los niños con diabetes en franca cetoacidosis, estaba en unidad de cuidado intensivo, entubada, inconsciente, debatiéndose entre la vida y la muerte. Entonces, esas fueron las palabras de aliento ante el diagnóstico de mi hija. Entonces, verdaderamente que cuando una persona es diagnosticada de inicio, las palabras que utiliza el profesional de la salud para ayudar a la familia y a las personas con diabetes al afrontamiento de vivir con una enfermedad compleja como es la diabetes, verdaderamente pueden hacer una diferencia y pueden marcar negativa o positivamente. En vista de mi experiencia que comparto con ustedes, quisiera decirles que en este trabajo que han hecho Paula y Daniela en haciendo esta traducción y adaptación a Latinoamérica, una de las cosas que hemos encontrado en esta investigación, trabajando en relación a esto del lenguaje en Diabetes Importa, es el uso de estas dos palabras, control. Por ejemplo, los que vivimos con diabetes, si pudiéramos controlar a la diabetes que llegó sin invitación y decidió quedarse por el resto de nuestras vidas, yo creo que la mitad de las situaciones que nos toca vivir como personas con diabetes, pues podríamos controlarlas, vaya. Pero es una situación, es una condición que no la podemos controlar. Entonces, en muchas ocasiones, el uso de la palabra control implica que si no estás en control quiere decir que estás ¿qué? Que estás fuera de control. Por lo tanto, esta palabra descarga la culpa y la responsabilidad total en la persona que vive con la condición. Entonces, en estas nuevas investigaciones en relación al impacto del lenguaje en la diabetes, recomiendan que en vez de usarse estás en control o no estás en control, estás en rango o no estás en rango, se hable de la palabra manejo. Me gustaría entonces invitar a Daniela a que nos compartiera algunas experiencias en relación a estas dos palabras. Daniela, comparte con nosotros tu perspectiva, por favor. Gracias, Betsy. De verdad que un gusto estar hoy con todos ustedes y de verdad comparto, como decía Paula al inicio, que este es un tema fundamental para todas las personas que vivimos con diabetes y con alguna persona o cuando amamos a alguien que vive con esta condición. Y como profesional de la salud mental, creo que el lenguaje es primordial
Es algo, el lenguaje tiene poder, sé que es algo que se escucha y se lee mucho, pero a veces no, realmente no nos damos a la tarea de tal vez prestar atención a lo que esto significa. Y es que con las palabras tenemos la posibilidad de edificar o de juzgar y de cambiar la manera en que nos relacionamos y que las personas se van a relacionar con su propia condición. Y este tema que estamos hablando acá de utilizar la palabra control versus manejo es un ejemplo clarísimo. Les comentaba yo antes a las chicas cuando estábamos preparándonos para esto que tuve la oportunidad de trabajar con una niña que acá en Costa Rica vivía en una zona que es bastante caliente y el calor impactaba sus niveles de glucosa en la sangre. Y ella un día muy enojada llegó y dijo, es que yo no soy Dios, dijo ella, era una niña muy dulcita y dijo, yo no soy Dios, ¿y cómo se supone que controle el clima? En mi casa hace mucho calor, dijo ella. Y muchas veces no nos percatamos de lo que estamos pidiendo cuando usamos una palabra como controlar. Poder tener, valga la redundancia, bajo control todas las cosas. A veces creemos que vivir con diabetes es nada más, incluso el ejercicio, el tratamiento y lo que estamos comiendo, pero no nos ponemos a pensar que hay una importante cantidad de factores que realmente impactan nuestras glicemias. Y pedirle a una persona que ya le estamos solicitando suficiente, que tenga el control de todos esos factores, simplemente no es una posibilidad. Más cuando lo hacemos y las personas tal vez en el camino se topan con que no lo están o sienten que no lo están logrando, de repente esto puede impactar negativamente la relación que están teniendo con su condición y puede también desarrollar una serie de condiciones a nivel mental y emocional que pueden afectar la relación que está teniendo esta persona con su diabetes. De ahí que hacer un cambio a la palabra manejo va a permitir que sea algo que tenga mayor flexibilidad, que sea alguna de mayor apertura y que se pueda y se permita que la persona realmente tenga posibilidad de impactar y que todas las decisiones sean mayormente, como lo dice la palabra en sí misma, manejables al respecto de su día a día con su diabetes. Aparte, Daniela, de que la palabra manejo implica planificación, ¿verdad? Entonces, si podemos planificar, hay ciertas cosas que definitivamente podemos manejar más efectivamente. Próximo slide, por favor. Entonces, cuando estábamos preparando estas diapositivas, encontré esta señora con ese dedo acusatorio y me parece que esta imagen refleja exactamente el uso de estas palabras que están aquí, como no cumple, no sigue, no adhiere. Entonces, estas son también las famosas etiquetas que en muchas ocasiones ponemos en las personas que vivimos con diabetes, ¿verdad? Sin ni siquiera darse la oportunidad de preguntar qué factores facilitantes o qué factores impiden que la persona no cumpla, no siga, no se adhiera. Entonces, esta serie de no's van impactando la psiquis de las personas con diabetes, van impactando su estado emocional, van impactando su bienestar en general, porque estamos poniendo otra vez toda la carga sobre la persona que vive con la condición, que de hecho ya la condición de por sí, por ser una condición progresiva, nos impone una serie de demandas en el diario vivir. Hablamos de incorporar la diabetes a nuestro estilo de vida particular en vez de que la diabetes controle a nosotros, pero también hablamos de que la diabetes como condición no nos define como personas. Seguimos siendo Betsy Rodríguez con sueños, con miedos, con inquietudes, con planes, como cualquier otra persona que no tiene diabetes. Voy a parar aquí para hacer una historia rapidita. Yo recuerdo que en uno de los momentos de mayor crisis con mi hija, yo le decía, Señor, dame las palabras para yo hablarle. Y me vino esta analogía, la analogía del árbol, le llamo yo. Y esta analogía lo que persigue es que las personas entiendan que hay situaciones que acontecen en nuestra vida que no pedimos que llegaran a nuestra vida, pero que llegaron. Entonces le decía yo, mi niña, tú tienes que ser como los árboles. A los árboles nadie le preguntó dónde los planta. Los plantaron allí, en lugares a lo mejor donde la cantidad de luz solar es diferente, la cantidad de agua es diferente, la cantidad de sombra es diferente y por eso tenemos diversidad de árboles y cada árbol da un fruto diferente, unos dan mangos y otros dan naranjas, ¿verdad? Pero tú lo que tienes que tratar de hacer es hacer lo mejor que puedas
con los recursos que tienes, como los árboles, como con la cantidad de agua, de luz solar o de sombra que te ha tocado, hacer lo mejor que puedas para que al final tu árbol dé los mangos más deliciosos y ricos o las naranjas más espectaculares, más deliciosas. Y de eso se trata. Entonces, ven cómo el lenguaje va modelando en cierta manera el afrontamiento que las personas tienen a esta condición. Entonces, esto de no cumple, no sigue, no se adhiere, es verdaderamente creando una fuerza y un impacto tan negativo en aquellos que tenemos que vivir con esta condición. Paula, me gustaría escuchar tu perspectiva ahora. Claro, bueno, yo me he encontrado en ocasiones, bueno, yo soy nutricionista y trabajo con niños y adolescentes con diabetes y trabajo en una zona donde hay una mezcla de culturas, idiomas, hay chicos que las familias probablemente no entiendan bien el inglés. Y me he encontrado muchas ocasiones que los médicos me dicen, esta persona no cumple con los criterios para aprender este tipo de método o aprender conteo de carbohidratos en este caso. Y ahí es donde uno como profesional de la salud tiene que dejar de lado este pensamiento de, ok, no, esta persona no es capaz de aprender porque lista de cosas, ¿verdad? Y dar esa milla extra para poder enseñarle a esta persona a tener un buen manejo de la diabetes por medio de formas diferentes de enseñar. Entonces yo creo que como profesionales de la salud, cada vez que a la mente se nos viene eso de no cumple, no sigue, no se adhiere, tenemos que pensar en una gran lista de cosas que nosotros tenemos que eliminar para poder pensar que esta persona tal vez, ¿cómo hago para que esta persona cumpla? ¿Cómo hago para que esta persona se adhiera? ¿Será que lo que yo le estoy diciendo no se adapta a su cultura? ¿Que lo que yo estoy diciendo no está, la persona no lo va a comprender? ¿Cómo puedo hacer yo las cosas diferentes para que esta persona logre aprovechar al máximo la educación que le voy a dar? Entonces creo que muchas veces nos vamos a topar con estos casos y creo que como personas con diabetes tenemos que defender eso y encontrar y explorar por qué no estamos llegando a eso y también defender todas estas como críticas de parte de los profesionales de la salud. Es importante lo que has dicho y me hace pensar, por ejemplo, que en estos días se habla mucho del cuidado centrado en la persona. Se habla también de los determinantes sociales de la salud y el impacto que tienen en cualquier persona, no solamente en las personas que viven con diabetes. ¿Y cuáles son esos determinantes sociales de la salud? Pues, por ejemplo, la disponibilidad de comida, el lugar donde se vive, el tipo de trabajo que se tiene, el tipo de educación académica que se tiene y así por el estilo. Podemos ir agregando una serie de determinantes sociales que definitivamente tienen un impacto en el bienestar general de las personas con diabetes. Probablemente esta persona no cumple, no sigue, no se adhiere, se ha preguntado a lo mejor que tiene a lo mejor lo que llamamos en estos días limitación alimentaria. Ahora mismo con el COVID hay muchas personas que están afrontando despidos, falta de trabajo, no hay para el chau chau, ¿verdad? No hay para las necesidades básicas. Probablemente hay determinantes sociales que pueden estar generando un impacto en el bienestar general de esa persona. Así que tenemos que vigilar este lenguaje de no cumple, no sigue, no se adhiere. Próximo slide, por favor, Paula. De sufrir con diabetes. O en otros lugares hablan padecer con diabetes. Miren, ni sufrimos ni padecemos, vivimos con diabetes. Sonreírle al mundo con el corazón roto no es una tarea sencilla. Las personas que vivimos con diabetes, yo siempre digo que estamos como en una montaña rusa. Tenemos días muy buenos, tenemos días muy fabulosos y tenemos días que son menos fabulosos. Nótese que no dije días malos, dije menos fabulosos. Entonces, en esos días menos fabulosos, probablemente hay una serie de factores alrededor nuestro que no nos permiten tener el manejo de esta diabetes, como yo le llamo, que se invitó ella sola, llegó a mi vida y no se quiere ir, se va a quedar por el resto de mis días, ¿verdad? Entonces no sufrimos de diabetes, no padecemos de diabetes, vivimos con diabetes. Daniela, ¿algún elemento que quieras añadir aquí?
Claro que sí, Betsy, muchísimas gracias. Y volviendo a lo que estaban hablando, qué importante es nuevamente percatarnos de qué palabras estamos utilizando. Porque precisamente sufrir y padecer inmediatamente van a posicionarnos en un lugar donde estamos en un lugar de adolecimiento perpetuo. Porque algo que es importante también es que muchas veces no solamente no estamos tomando la parte socioeconómica o la posibilidad que tiene una persona, sino también el estado emocional en el que se encuentra. Muchas veces las personas pasan por duelos y necesitan pasar por esto para poder llegar a tener una aceptación de su condición. Mas no significa que porque tengamos necesariamente que pasar un duelo, vamos a estar sufriendo por el resto de nuestras vidas. Y esto es importante porque ¿qué pasa cuando una persona que está en una posición de autoridad nos dice que vamos a padecer de algo o nos dice que vamos a sufrir de algo? Si esta persona es la autoridad, muy probablemente existe la posibilidad que nosotros creamos que sea así. Y qué duro es que a uno le digan que por el resto de la vida va a sufrir de algo. Significa que te va a doler algo todos los días del resto de tu vida y eso se puede volver emocionalmente cansado, emocionalmente desgastante y altamente estresante. Y esto realmente no podría estar más lejos de la realidad. Concuerdo absolutamente con lo que estabas diciendo, Betsy. Las personas que vivimos con diabetes tipo 1, eso es precisamente lo que hacemos. Vivimos. Y como todas las personas, como bien decías, tenemos días que son muy fabulosos, otros que tal vez no lo son tanto, pero esto no es sinónimo de que tengamos que continuamente estar sufriendo. De ahí que es importante no solamente el profesional, sino que aquí también las personas que están a nuestro alrededor, familiares, nuestros amigos, cómo estamos hablando una vez que llegamos con ese diagnóstico en casa a los demás. Porque muchas veces, acá lo he escuchado un sinfín de veces cuando trabajo a nivel de familias, cuando trabajamos en la asociación y alguien viene y dice, ay, es que pobrecito, él padece de diabetes, dicen, ¿verdad? Y de una vez, y acá claro que no necesariamente en este caso se hace con falta de amor, sino que tal vez no estamos pensando o dándole suficiente atención a las palabras que estamos utilizando y el impacto que pueden llegar a tener. De ahí que algo de lo que podemos hacer siempre es evaluar las palabras y qué intención tenemos de comunicar. Que eso es un ejercicio que podemos pensar. ¿Qué intención tengo yo de comunicar a partir de esta frase? Si no es algo que edifica, tal vez sería bueno que lo repensáramos y utilicemos palabras que fortalezcan en lugar que debiliten, desgasten, juzguen o lastimen, que creo que es fundamental a la hora de trabajar en una vida con diabetes. Gracias, Daniela. Ok, entonces en el estudio que se ha hecho sobre este tema del lenguaje en diabetes importa, se ha encontrado que las palabras que afectan negativamente la diabetes están vinculadas a 6 temas diferentes que los desgloso aquí en esta diapositiva. Por ejemplo, la sentencia de un diagnóstico por el resto de tu vida. Y con esa sentencia, todo esto que viene de no estar conforme, de no estar controlada, de que no le importa, de que es un fallo, de que no debe, en relación a miedo y ansiedad, tendemos a hacer un énfasis en el desarrollo de las complicaciones relacionadas a la diabetes y en el miedo de decirle, si no te controlas, vas a perder las piernas, si no te controlas, te vas a quedar ciego, si no se controla, se te van a dañar los riñones, si no te controla, y ese constante agonía de tener que pensar en todas las complicaciones relacionadas a la diabetes y que todo el tiempo que tengo un 300 me recuerda aquí, todo el tiempo parece que escucho una voz que me dice fuera de control, es sinónimo de complicaciones. Y cierto es, sabemos que la persona que mantiene los niveles de glucosa lo más cercano posible a valores normales puede prevenir o retardar el desarrollo de las complicaciones asociadas a la diabetes. Eso es un hecho, cierto. Lo que estamos tratando de hablar aquí es el hecho de infundir el miedo y crear un estado agónico de ansiedad, haciendo énfasis en el desarrollo de las complicaciones asociadas a la diabetes. También las etiquetas o los supuestos, cuando se refieren a las personas con diabetes como diabéticas o diabéticos, o incluso las partes de nuestro cuerpo también se convierten en diabéticas o diabéticos. Es el pie diabético, es el ojo diabético, es el riñón diabético,
Y así por el estilo podríamos decir que también mi corazón y mi cerebro también son diabéticos. Ahora hay una relación entre Alzheimer y diabetes, así que mi cerebro también es un cerebro diabético. Entonces, esas etiquetas. O las etiquetas, particularmente en la población con diabetes tipo 2, de que son gordas. Y otra vez este elemento de que sufren de una enfermedad. Las simplificaciones excesivas o directivas como el perder de peso, el que se acostumbren los malentendidos, la desinformación, la desconexión en términos de la cura, por ejemplo. Hay demasiado charlatán vendiendo soluciones y curas para la diabetes. El tipo de diabetes y las asociaciones que las personas con diabetes hacen en relación a, por ejemplo, si han estado en medicamentos orales en las personas con diabetes tipo 2 y si añade insulina al tratamiento, probablemente eso significa que mi diabetes es de la más brava o es de la más mala, cuando sabemos que el tratamiento no tiene nada que ver con diabetes más mala o diabetes menos mala, ¿verdad? Las razones fisiológicas por las que se desarrollan los dos tipos de diabetes principales, tipo 1 y tipo 2, son diferentes. Las consecuencias en no mantener esos niveles lo más cercano posible a varones normales son prácticamente iguales en las dos poblaciones, el desarrollo de complicaciones con diabetes, sí es cierto, pero no existe tal cosa como diabetes mala o diabetes de la más brava. Y ese malentendido, esa desinformación, esa desconexión va creando también un impacto negativo en las personas con diabetes. Incluso el lenguaje corporal y el tono con el que se habla, donde no hay un contacto visual, donde el tono es un tono acusatorio. Entonces, estos 6 temas son los 6 temas que probablemente resumen lo que la literatura establece en términos de las palabras que afectan negativamente a las personas que viven con diabetes. Próximo slide, por favor. Entonces el estigma de la diabetes es otro aspecto, ¿verdad? Las personas son percibidas como que tienen un defecto de carácter o un fallo de responsabilidad personal, se convierten en una carga para el sistema de salud, el ser débil, el ser gordo, el ser perezoso, comelón, glotón, pobre, malo, no inteligente. Fíjense toda la lista de connotaciones negativas. Paula, ¿podrías añadir un poco aquí en relación al estigma y diabetes? Claro, creo que cuando hablabas de esto me estaba recordando un poco de la importancia que hay en también un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, ¿verdad? Porque cuando vemos que es una persona que tal vez estas cosas de que es comelón o glotón, se escucha mucho como, ay, sí, no le mejoró porque come mucho. Y ahí es donde puede entrar el profesional de la nutrición o la psicóloga. Ok, esto está sucediendo por esta y esta razón. Siempre hay una razón. Y yo creo que las personas no pueden decir o generalizar que una persona es algo sin tener ese contexto de realmente por lo que está pasando la persona. Y esto también va para la familia. Entonces, creo que sí me puedo identificar con este estigma y me han pasado muchas veces que personas dicen, ay, usted tiene diabetes, entonces usted esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, esto como estas creencias a nivel poblacional que las personas tienen sobre vivir con diabetes es algo que yo creo que es la misión de todos nosotros. Y aquí yo quisiera acotar algo desde el punto de vista social. Recordemos que tenemos muy mala información sobre diabetes. No tenemos conocimientos o conceptos claros porque de la diabetes se habla solo de lo negativo. Entonces, el momento que una persona se diagnostica con diabetes, tenemos mucha influencia social con cargo de vivencias. Entonces, a mí me sienta mejor este polvo, esta planta, esta pastilla, esta medicación. Y nuestra sociedad o la persona que tiene diabetes se deja manipular por esta situación, por el tema de que el entorno le aconseja, el entorno le critica, el entorno le apoya y es fácil presa de estas situaciones que en vez de favorecer, les complican más. Entonces tenemos que también tener cuidado porque dentro de estos estigmas también la comunidad juega un rol muy importante. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí?
Vemos otra vez el impacto de las palabras en términos de la culpa, la vergüenza, el miedo, y cómo esa culpa, esa vergüenza y ese miedo hacen que la persona evite o oculte información por miedo a ser juzgado. Entonces, esta situación crea barreras adicionales como son la desconexión en la relación médico-paciente, la desconexión en la relación educador en diabetes y persona con diabetes, la desconexión entre la nutrióloga y la persona que vive con diabetes. Cuando existe esa desconexión, se rompe la comunicación, se crean mayores barreras. Las personas tienden a aislarse, se crea depresión. De hecho, hay términos relacionados a diabetes como el burnout está también los desórdenes alimenticios, particularmente en las personas con diabetes tipo 1. Está hasta la diabulimia, ¿verdad? Bulimia, de diabetes y bulimia, ¿verdad? Otro desorden alimenticio. El diabetes de estrés que tanto se habla, es ese famoso burnout, esa quemazón. Hace que las personas vayan deprimiéndose, aislándose, y esto trae como resultado los outcomes, los resultados de salud, pues obviamente van a ser inefectivos, porque estamos dejando a la persona con las herramientas emocionales y mentales para manejar la complejidad de una condición como progresiva como es la diabetes. El próximo slide, por favor. Entonces, Paula, yo creo que aquí tú podrías comentar algunas cosillas. Ok. Bueno, no sé si en esta Dani quiere seguir. Sí, claro, me parece importantísimo esto que estaban hablando antes y mencionando Betsy de las etiquetas antes de entrar acá, que es algo importante porque las personas realmente tenemos, no sé, acá en Costa Rica es muy común, no sé dónde ustedes están o nos están escuchando, pero las personas muchas veces decimos, yo toda mi vida he sido así, por ende, por eso yo soy de esta manera o actúo de tal cual otra forma. Y muchas veces lo que se nos ha dicho que somos, como se nos ha permitido percibir nuestra condición, cómo vivimos, cómo va a ser, cómo está la relación que sostenemos con ella. Entonces, he escuchado muchas veces en la consulta personas que me dicen, yo tengo una diabetes que es sumamente descontrolada y por eso yo no puedo sentirme bien, ¿verdad? Y muchas veces porque sos diabético empezamos a utilizar de mala manera los conceptos como si esto fuera lo que define a una persona, como si la persona no es persona, como si no fuese ante todo un estudiante, un hijo, un hermano, un esposo, un profesional. Simple y sencillamente lo etiquetamos y los ponemos en un lugar, lo cual se puede empezar a creer que esta es la realidad. Y lo mismo nos sucede cuando venimos ante frases como estas. Sufre de diabetes, como lo habíamos hablado, paciente con diabetes, muchas se menciona el nombre de la persona como tal. Y en lugar de estar, cómo es el control de su diabetes, que ya hablamos que no es que se pueda controlar, sino que es importante poder planificar, trabajar para poderla manejar. Hay acá también el tema de que, mira que está muy bien, que esto es mucho que ver, que muchas veces las personas se ponen en comparativos. Entonces, como vos no estás bien, pero él sí, como si todos fuéramos la misma persona, no se toma en consideración ni la condición, ni el hecho y el carácter único de cada individuo. Definitivamente estás o no estás comiendo bien, aplicándote la insulina, y como mencionaba Paula antes, siempre hay una razón para todo y es importante prestar atención a esto. Pero esto empieza por hacer cambios que pueden parecer pequeños, pero son sumamente fundamentales y trascendentales. Y es, en lugar de decir es un diabético o sufre de diabetes, podemos empezar a decir es una persona que vive con. Aquí estamos hablando que si bien es cierto, vive con esta condición, pues probablemente antes, como yo diría, bueno, yo soy psicóloga, mamá, esposa, trabajo con la asociación y vivo con diabetes. No es algo que me resume, no es algo que me define en sí mismo, porque sí es cierto que mi diabetes está conmigo, pero soy más que eso. En frases, y de ahí que es tan importante prestarle atención al lenguaje, porque a veces las personas, muchas veces en mi trabajo dicen, pero es que una palabra es tan solo una palabra. No, una palabra realmente tiene el poder de edificar,
de juzgar, acompañar, de empoderar y de también lograr que la relación que se sostiene con una condición con la que vivamos, sea una saludable de bienestar o una que tal vez sea que está lejana y que tenga en sí mismo mucha dificultad en el diario vivir. De ahí que es tan importante, y aunque parezca básico, hacer estos cambios pueden hacer tremenda diferencia en la vida con diabetes de cualquier persona. Me hiciste recordar el hecho de que a veces la gente cuando mi niña era pequeña decían, pobrecita, tan chiquita y con diabetes, pero ella no parece que tiene diabetes. Entonces yo siempre recuerdo que Carmen reaccionaba y decía, ¿y cómo se supone que se vea una persona que tiene diabetes? ¿Será que tendremos que tener 5 ojos y 2 cabezas? Entonces, a veces incluso estos comentarios que yo sé que no se hacían con un mal corazón, como decimos del país donde yo vivo, ¿verdad? Están motivados al amor y la misericordia que se tiene, pero si están empleados de manera incorrecta, van a tener un impacto negativo. Y de hecho, cuando es esta última parte definitivamente estás o no estás, pasa mucho digamos, como tal vez un nutricionista que diga como, ok, voy a mandarle este plan nutricional y bajó de peso, buenísimo, soy buenísima, el plan nutricional estaba excelente, pero si la persona no bajó de peso, si la persona no bajó sus glicemias, definitivamente no está siguiendo el plan, definitivamente no está haciendo lo que yo le digo. Entonces creo que cuando eso sucede, cuando eso está en nuestra cabeza o los padres de familia ven que las glicemias de los chicos adolescentes están por todo lado, definitivamente está comiendo cosas en la escuela. Y puede ser que simplemente está en la adolescencia y los niveles tienen que estar locos porque las hormonas. Entonces creo que que es algo que, de hecho, o sea, yo no voy a ser hipócrita, creo que la mayoría de nosotros hemos pensado de alguna de estas formas y por eso es que también es tan importante este documento para que, ok, no solo verlo como en el lado de todas las personas que están alrededor mío están hablando un lenguaje erróneo, pero también están nosotros. Perdón, Paula, que aquí quiero añadir que algo que muchas veces hacemos es decir, este número es bueno, este número es malo, ¿verdad? Y esto no solamente a nivel de glicemias, a nivel de peso, a nivel de cantidad de carbohidratos, y realmente el número es solamente un número. Tal vez si empezamos también desde ahí a cambiar y no juzgar, y algo que yo siempre digo es, véalo, deténgase, estúdialo y aprenda. No necesariamente es nada más diga, no me gusta este número malo. Bueno, podrán haber números que no nos hagan tanta gracia como decimos acá en Costa Rica, pero en lugar de empezar a decir, tengo siempre números malos, podemos decir, bueno, estos son los números que tengo, ¿qué me están diciendo? Porque esa parte también es importante y muchas veces lo que estás diciendo de hablar, ¿cómo me hablo yo a mí? ¿Cómo le hablo yo a mis glicemias? ¿Qué pienso? Hace también una importante diferencia en cómo nos relacionamos con esto. Y acá, bueno, me parece importantísimo, bueno, que tenemos acá el privilegio de tener a Betsy en este día con nosotros, pero esta frase me parece importantísima que nos la comparte y dice, me gustaría concluir citando a Dickinson cuando dice, de hecho, ha llegado el momento de reflexionar sobre el lenguaje de la diabetes y compartir ideas con otros. Los mensajes de fuerza y esperanza significarán el progreso hacia los objetivos de erradicar el estigma y considerar a las personas primero. Y bueno, creo que no pudiste haber escogido una mejor frase. De verdad que ahí se engloba todo lo que en este momento necesitamos al respecto del manejo de nuestra condición. Por acá también tenemos frases de personas, y si usted que está hoy con nosotros se puede relacionar con alguna de estas, que dice, odio la diabetes, es muy difícil para mí controlar lo que como y hacer todo, es un gran esfuerzo. Reconocer si puede haber diabetes burnout e impacto en el bienestar y manejo de la diabetes es fundamental. ¿Por qué? Porque puede pasar, si no lo que viene aquí en negrita, las personas pueden empezar a pensar, estoy siendo un mal diabético, sé que me van a regañar. Muchas veces cuando trabajo con personas me dicen, a mí me da pavor porque me van a decir que lo estoy haciendo mal, que soy un mal paciente, que soy un mal diabético, que soy una mala persona, como si realmente todo esto nos fuera a definir. Es por esto que es tan importante que pongamos atención, porque nuevamente, tener diabetes implica una serie, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, implica una serie de esfuerzos diarios. Esto es importante.
Esto muchas veces se nos olvida, pero estar chequeándonos continuamente, contar carbohidratos, son cosas que uno puede aprender, lo hacemos todos los días, pero no significa que no requiera de un esfuerzo y un trabajo diario todo el tiempo. Muchas veces pensamos también, y siempre digo, las personas les gusta pensar que uno nada más vive con diabetes y no tiene que trabajar, no tenés familia, no tenés vida. Pero realmente tenemos una vida entera, tenemos los que ya estamos más grandes, en ocasiones tenemos como mi caso, esposo, hijos, trabajo, cuando estás en la escuela tenés clases, compañeros, el que te gusta, tenés otro montón de cosas más allá que solo tu diabetes. Y en ocasiones tener que lidiar con esto se puede volver demandante e incluso se puede volver cansado. Y si no trabajamos en el lenguaje, si no estamos atentos a la parte también emocional, las personas pueden tener mayor dificultad en sostener, como decía antes, una relación, no buena, sino una relación adecuada con su condición que les permita vivir sanos y felices con ellas. Acá también tenemos la frase de Diana Novelo, que es una persona con diabetes tipo 1 en México, que dice: cuando me han preguntado si mi diabetes está controlada, siempre he dicho que sí, para no dar más vueltas al asunto. Pero al darle esa respuesta siento que me estoy mintiendo. Para mí la palabra control implica perfección. Mi diabetes no es perfecta, sino que la manejo lo mejor que puedo. Y acá está clarísimo lo que estamos hablando. Y bueno, creo que Pau, no sé si vos continúas con esta de acá. Sí, claro. Y esta es de frases de familia o amigos o conocidos de personas que viven con diabetes. Y bueno, hay 1.000.000, ¿verdad? Obviamente no podemos cubrir todo lo que hemos escuchado en los años que hemos vivido con diabetes, pero hay 2 que nos gustaría resaltar y es: mándele cualquier cosa excepto insulina. Hay un miedo general por la insulina. Y si ustedes se ponen a pensar, la insulina es algo que nuestro cuerpo, bueno, no el mío porque yo tengo diabetes, pero nuestro cuerpo produce, ¿ok? Naturalmente. Entonces es muy importante quitar ese miedo a la insulina y que si a una persona le dicen es necesario usar insulina es porque es la mejor decisión, ¿ok? Y creo que este concepto en los profesionales de salud, los familiares, los amigos, todo eso tiene que ser manejado con mucho cuidado, porque ¿qué pasa si al final, si cuando uno dice mándele cualquier cosa excepto insulina y no se la manda, ¿y qué pasa si en 5 años se la van a mandar? ¿Cómo se va a sentir esa persona? Se va a recordar de esa frase de, ok, ¿por qué mi mamá o por qué mi hija dijo que cualquier cosa excepto esto como si fuera algo que me fuera a envenenar? Entonces es muy importante la forma en la que nos referimos a los tratamientos, ¿verdad? Y otra que también escuchamos bastante frecuentemente, no necesariamente enfrente de los niños o familiares o amigos, es: la vida de mi hijo, familiar o amigo está arruinada. Entonces se piensa, y creo que esto, yo creo que no, o sea, no podría decir que la persona que dice esto como qué mala persona, porque realmente cuando vemos casos como los de Betsy, que llega un profesional y le dice su vida va a cambiar, su hija no va a poder tener hijos, bla, 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 toda la lista de cosas malas, claro, va a pensar su vida está arruinada. O sea, no es culpa de la persona, pero creo que esto es algo que tenemos como que resaltar, de que realmente creo que hay muchas personas que están aquí hoy en esta charla que son testimonio de que no es una vida arruinada, es una vida que puede ser para bien para muchas personas a su alrededor. ¿Y cómo acudimos a esto? ¿Cómo hacemos que esto cambie? Por medio de una educación adecuada. Entonces, educación, ¿qué es la insulina? ¿Para qué sirve la insulina? Educación de cómo vivir una vida normal con diabetes. Eso puede cambiar la perspectiva que hay de la familia, de los amigos, de la persona que vive con diabetes. Y otra cosa muy importante que Ana Fernanda nos va a dar un ejemplo muy bueno es dar ejemplos de éxito, pero no comparar, como decía Daniela también. Dar ejemplos de personas que, ok, esta persona era mi amigo, era, no sé, es una persona famosa, Nacho, que juega fútbol, lo que sea. Esto motiva a muchos niños y también nos decía Betsy en la mañana, como cuando yo vi a esta persona de adulta mayor que ha vivido toda su vida con diabetes y todo bien, esto me motivó y me hizo sentir que mi hija va a poder estar bien. Y tal vez Ana Fernanda nos comparte un poco cómo ha sido este impacto de ejemplos de éxito en su campamento. Bueno, realmente el tema imitar, la palabra imitar no es la adecuada. No debemos nunca usar imitemos a tal persona o hagamos tal cual lo que ha vivido una persona. Recuerden que somos seres exclusivos, únicos e irrepetibles, que no tenemos la opción de tener características o que no vivimos los entornos que vive una u otra persona.
Una persona con diabetes puede vivir una vida completamente normal como ya la hemos visto, pero sí tenemos que generar ejemplos y lo que nosotros en psicología llamamos la educación entre pares. El educar al paciente en ejemplo con un par es muy importante. Nosotros durante todos estos años que hemos realizado campamento y justamente ahora en el final que lo tuvimos que hacer vía online, nos fue muy bien el tema de generar que nuestros líderes o nuestros monitores, como los llamamos, sean chicos con diabetes o personas con diabetes que tengan un buen control, que tengan una vida adecuada, ¿no es cierto? Que sean un ejemplo, que sean profesionales, que tengan algo que resaltar. Al unirlos con el resto del grupo, en esto genera esa emoción, ese entusiasmo, ese deseo del paciente poderse cuidar. Entonces, los más pequeños que dicen, yo quiero ser como el Cristian, como la Dani, como la Paula, como la Vale, ¿no es cierto? Ellos quieren, no quieren copiar, sino sí quieren llegar a ser como ellos. Cuando terminamos el campamento y uno escucha los mensajes finales, dicen, ay, muchas gracias, es que yo tenía miedo de jugar fútbol y sé que el Cristian es casi seleccionado de su colegio y yo tenía miedo de hacer esto y ahora sé que sí lo puedo. Entonces, esa clase de ejemplos son muy buenos, lo que llamamos educación entre pares. No dejemos, no quitemos estos espacios, pero el imitar es muy diferente, ¿sí? El tratar de llegar a ser como otra persona, eso no nos ayuda, porque mejor eso nos retrasa, nos hace generar una ansiedad, porque siempre estamos buscando esa competencia, buscando ese deseo, y qué va a pasar si no lo logramos. Entonces, esto es muy importante, esta visión general es muy importante que ustedes la tengan dentro de lo que vivimos a diario en cada uno de nuestros hogares. En mi caso, como mamá de una hija con diabetes, y en el caso de las personas que nos están exponiendo, quizás que viven con diabetes día a día. Perfecto. Y bueno, esto es algo que escribió Natalia Delgado, que ella es de Puerto Rico, nutricionista y vive con diabetes. Dice, términos absolutistas, que también es algo muy común entre los familiares. Siempre estás descontrolado, nunca comes saludable. Las palabras o frases absolutistas son aquellas con un significado de totalidad, bueno o malo, siempre o nunca. Este método al hablar presenta una postura rígida y prejuiciosa, sin analizar los diferentes factores o dimensiones de lo que se analiza. La vida es cambiante con altas y bajas a nivel personal, emocional, social, económico y muchas otras áreas. Con la diabetes pasa lo mismo. Aunque es importante establecernos metas, es importante también recordar que habrá días con altas y habrá días con bajas basados no solo en lo que nos comamos, sino en cómo nos sintamos. Y de hecho, esto me recuerda que hay una publicación que habla sobre los 42 factores que afectan la diabetes, o sea, que afectan un número. Entonces, esto también, por si me quieren preguntar al final. Ok, y ahora, ¿cuáles son las acciones que vamos a decir no? Ok, las acciones que pueden afectar el lenguaje. Ok, primero que todo, avergonzar o culpar. Ok, dar la culpa a la persona de un mal resultado, ¿verdad? Y como yo decía ahorita, qué difícil es dar la culpa a la persona por un buen resultado. Usualmente nos damos la razón a nosotros por un buen resultado. Después tener estereotipos, decir esta persona porque tiene un bajo nivel socioeconómico no me va a entender, que es lo que muchas veces pasa en donde yo trabajo. Esta persona porque es muy adulto o es un adulto mayor, entonces ¿para qué? ¿Para qué voy a explicarle que es la diabetes tipo 2 y eso también pasa mucho y me da mucha cólera? O estereotipos de niños también. Este niño no va a entender qué es la diabetes, mejor solo me dirijo a los papás y no le explico al niño, ¿ok? Entonces siempre tratemos como de pensar, estoy estereotipando a esta persona por alguna razón y cómo va a afectar esto en cómo esa persona va a vivir su diabetes. Luego suponer y ser prejuicioso de lo que venimos hablando, no de fijo no lo hizo, seguramente no. Discriminar, que esto también pasa hoy en día, porque es una persona de diferente color, porque es una mujer, porque es puede ser que el trato del profesional de la salud sea diferente, o de los amigos, o lo que sea. Explorar las razones. Cuando estamos enfrente de una persona y vemos que algo no está bien, que no están siguiendo recomendaciones, que no se están poniendo la insulina,
¿será que tenemos que ir más allá, explorar? Y si tenemos un equipo también de personas alrededor de nosotros, podemos analizar juntos qué le puede estar pasando a esta persona para no ir de una vez a la conclusión de no está haciendo esto. Luego estigmatizar, que es todo lo que venimos hablando, y amenazar, que esto es algo que muchas veces creemos que es la única forma. Si no asusto a esta persona, no va a hacer nada. Y hay muchas diferentes formas de advertir sobre complicaciones, pero no es amenazar sobre complicaciones o amenazar en que si no se cuida le envíen la insulina, que eso es súper común. ¿Ok? Y entonces, todo esto que acabo de decir lo vamos a intercambiar por esto, ¿ok? Ser claro en lo que decimos. A veces sé que muchos profesionales es difícil porque no tenemos tanto tiempo para hablar, tal vez, pero si dedicamos un tiempo aparte de esas consultas a pensar en cómo puedo ser yo más claro en lo que yo digo, cómo puedo ser yo para que mis 15 minutos de consulta sean entendibles para esta persona. Alentar a las personas, motivar, ser respetuosos con lo que decimos, tranquilizar, y no solo a la persona con diabetes, sino a las personas alrededor. A veces nos vamos a encontrar personas enfrente de nosotros que la persona está tranquila porque tal vez ni siquiera ha asimilado su diagnóstico, pero las personas alrededor están completamente sin esperanza, con miedo. Entonces también nuestras palabras pueden tranquilizar, pueden dar paz a las personas. Fomentar confianza, ser una persona que es inclusiva, que vea a todas las personas que tiene enfrente como iguales y dice, bueno, no, aunque esta persona tenga tenga dificultades de lenguaje, de aprendizaje, vamos a verlo como una persona que necesito poner el mismo esfuerzo que a la persona que es súper fácil que siga mis consejos, ¿ok? Y ser culturalmente competente, esto es sumamente importante y en esto me identifico muchísimo, que ahora les contaba al principio que trabajo en un lugar donde hay chicos del Medio Oriente, de África, de Polonia, ingleses, de habla hispana, hay de todo. Entonces, ¿cómo hago yo como profesional de nutrición para hablar solo un idioma a personas de diferentes culturas? Yo necesito como profesional investigar sobre qué comen las personas de Polonia, qué comen las personas del Medio Oriente. Entonces eso va a hacer que el tratamiento o que el abordaje sea más adecuado para esta persona y efectivo. Porque si creemos que diciendo lo mismo vamos a impactar a cada persona que vamos a ver enfrente de nosotros, eso no va a ser así. O la parte socioeconómica. Ahora también me recordaba Daniela que muchas veces nutricionistas decimos comprar semillas de chía con semillas de goji y semillas de hemp y, ¿verdad? Como todos esos productos como superfoods y cosas así que son carísimos en la mayoría de países y es una persona que le cuesta comprar frutas y verduras. Entonces, ¿cómo estamos realmente centrando nuestro enfoque en ser culturalmente o socioeconómicamente competente? ¿O estamos hablando de a una persona que no puede comprar tecnología en diabetes? Ahorita, por ejemplo, en Costa Rica es demasiado caro comprar una bomba de insulina, por ejemplo. Y empezamos a decir, ay, una bomba de insulina sería genial. No, analicemos primero con qué persona estamos hablando. Y realmente podemos informar, pero no alentar a hacer cosas que la persona le va a dar vergüenza decir que no la puede comprar. Y por último, y no más importante, empatía. Ponernos en los pies de esa persona. Y ustedes pueden decir, como, ay, tal vez para usted sea fácil porque usted vive con diabetes tipo 1, pero no es fácil para nadie. Yo creo que todos somos tan diferentes que yo no puedo decir que yo por tener diabetes tipo 1 puedo entender a cada una de las personas que tengo enfrente que tienen diabetes tipo 1, porque todos tenemos realidades diferentes. Entonces creo que la empatía se trabaja, lleva su tiempo, pero entre más la practicamos nos va a fluir mejor. Y le doy la palabra a Betsy. Gracias. Le pido de favor que mantengan sus micrófonos en mute. Entonces ahora yo creo que hemos llegado a este punto del webinario donde queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones. Cómo esto que hemos estado discutiendo podemos verlo en recomendaciones tangibles. Por ejemplo, la primera recomendación es la utilización de un lenguaje que sea neutral, de un lenguaje que no juzga, de un lenguaje que está basado en hechos o en la acción
o la fisiología o la biología. Y vemos en la burbuja roja, por ejemplo, vemos esta expresión. Dice, su diabetes no está en buen control. Parece que sus esfuerzos en la planificación de comida y ejercicio y metformina falló, por lo que es hora de añadir otro medicamento. ¿Qué distinta sería la historia si este mismo mensaje se reforma y se dice de la siguiente manera? Su nivel de A1C reciente es de 8.5. Esto está por encima del objetivo del 7.0 que discutimos. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos usando un hecho y estamos hablando de fisiología y biología, de acciones, pero no estamos poniendo eso en el contexto de juzgar. Entonces, estoy pensando que añadiendo otro medicamento que funciona de una manera diferente podría ayudar. ¿Qué le parece si tratamos esta nueva estrategia de manejo? Entonces, no solamente ha cambiado la forma en que se lleva el mensaje, sino también que ha incluido a la persona en la selección de ese tratamiento. Y les recuerdo, para aquellos que no lo saben, en el 2017 la Federación Internacional de Diabetes sacó la Carta de Derechos y Responsabilidades de las Personas con Diabetes. Y uno de los derechos establece que los que vivimos con diabetes tenemos el derecho a formar parte de la toma de decisiones de nuestro tratamiento. Así que cuando hablamos del lenguaje centrado en la persona con diabetes, nos referimos precisamente a que sea individualizado, que considere el entorno social, emocional, psicológico y el apoyo que tiene la persona para descubrir cuál será el mejor tratamiento para manejar, no controlar, para manejar la diabetes y las circunstancias particulares. Aquí vemos en este ejemplo en verde que se le ha dado el dato, su A1C está por encima del objetivo. Vamos a buscar una solución juntos. Es el mensaje. Dice, ¿qué tal si añadimos otro medicamento? Le dice que actúa de manera diferente. ¿Para qué? Para quitar esa percepción de que mientras más medicamentos se añaden, más terrible es mi diabetes, ¿verdad? Y luego lo incorpora en la toma de decisiones cuando le dice, ¿qué le parece si tratamos esta nueva estrategia de manejo? Daniela, ¿algo que quieras añadir? Gracias, Betsy. No, me parece que es fundamental esto que estamos poniendo acá y creo que es algo que nuevamente, acá en Costa Rica, yo siempre digo que las viejitas tienen un dicho que a mí me encanta, que es, las cosas no son lo que se dicen, sino cómo se dicen, porque si lo leemos bien, al final estamos leyendo que en ambos está hablando de lo mismo, pero es la manera en que se expone, la manera en que se invita a la participación y la manera en que se puede dar un dato sin necesariamente que sea a manera de señalamiento o de juzgamiento. Y además, como bien decías, que esté basado en fisiología y en biología y no muchas veces en prejuicios personales, que esa parte también es muy importante cuando somos profesionales de salud, tener claro que nuestra perspectiva personal no necesariamente es la que tiene que venir a juego cuando estamos trabajando de la mano con una persona con una condición como la diabetes. Entonces, creo que es importante que veamos que el mensaje se puede comunicar, porque muchas veces la gente dice, he escuchado muchas veces cuando me trabajo, no, es que si no se los digo así no entienden, la persona no lo entiende. Y realmente no es así. Tenemos la posibilidad, y en esto me refiero a lo que hablaba Paula también antes, cuando trabajamos en un equipo, cuando las personas necesitan, como es en la vida con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que se requiere de un equipo de trabajo interdisciplinario, todos deberíamos de estar pensando cómo vamos a comunicar, cómo vamos a invitar a la participación, cómo vamos a lograr que esta persona no se sienta juzgada, sino que más bien se sienta invitada y se sienta parte y sienta en todo momento que está siendo acompañada adecuadamente, que su relación con su condición también a nivel emocional, porque siempre digo, somos más que los números que vemos por fuera. La condición en la que se encuentra a nivel emocional y mental va a ser tomada en cuenta. Tenemos una enorme posibilidad de éxito versus que si nada más nos sentamos, se habla, se juzga y no se toma en cuenta la parte de la persona que vive con esta condición. Próximo slide. Use un lenguaje libre de estigma.
Paula les cubrió el aspecto relacionado al estigma y aquí le tengo dos ejemplos. Veamos la burbuja roja que dice: estoy dispuesto a referirle este paciente, pero dudo que le hará cualquier bien. Ella ha sido obesa durante mucho tiempo, está demotivada y en negación. Ella no ha hecho nada de lo que le he sugerido. Y esto es un médico, un profesional de la salud, hablando a otro profesional de la salud. En cambio, el mismo mensaje lo vemos ahora en verde, donde dice: le estoy refiriendo a doña Ana. Fíjense que ya tiene nombre. No es un paciente, es doña Ana. Doña Ana, una persona con diabetes. Tiene un índice de masa corporal de 35. Volvemos otra vez, el dato. Y le he sugerido cortar algunos alimentos en calorías, pero esto no ha dado lugar a la pérdida de peso. Está reconociendo el esfuerzo que hizo la persona en esta situación. Trató algo, trató de cortar alimentos altos en calorías. Doña Ana, no dude en comentarme lo que aprende. Le está ¿qué? Reforzando. Ve a verte con la nutrióloga, vas a aprender, vas a buscar estrategias, vas a trabajar con este profesional de la salud que te va a ayudar a encontrar estrategias de cómo bajar ese índice de masa corporal. Y luego le dice: y a usted, licenciado o licenciada, le agradezco, me mantenga al tanto de su abordaje hacia doña Ana. Está estableciendo también que un trabajo de colaboración de un miembro del equipo de salud a otro miembro del equipo de salud. Esto en presencia de la persona. Entonces, esto da a la persona la sensación de, número uno, no está solo. Número dos, es un abordaje multidisciplinario que en toda la literatura establece que es el mejor abordaje para las personas con diabetes y enfermedades crónicas. Hay un dicho que dice que se necesita más de una persona para crear una villa. Se necesita más de una persona para crear una villa, ¿verdad? Entonces, en el manejo de las personas con diabetes, se necesita más de un profesional para manejar la complejidad de una enfermedad crónica y progresiva como es la diabetes. Entonces, seguimos con la próxima. Utiliza un lenguaje basado en las fortalezas, un lenguaje que sea respetuoso, un lenguaje que sea inclusivo y que imparta esperanza. Yo pienso que si usted no se recuerda de nada de lo que hemos dicho, pero se acuerda de esta última parte que imparta esperanza, yo pienso que las chicas y estarán de acuerdo conmigo que hemos logrado el cometido. Les cuento por qué. Porque los que vivimos con diabetes, muchas veces el vivir con esta situación se torna fuerte. Nos cansamos. Muchas veces queremos tirar la toalla. Estamos en esos momentos menos fabulosos de los que yo hablaba hace un ratito atrás. Entonces, a veces se tratan muchas cosas y parece que nada da resultado. Entonces, la persona que vive con una enfermedad crónica como diabetes, en muchas ocasiones pierde esa esperanza. Y que esté trabajando con profesionales de la salud que en medio de todo reconozcan que primero frente de ellos tienen a una persona, no a un paciente, tienen a una persona que es hijo, que es madre, que es padre, que es abuelo, que vive en un entorno que importa familia, que tiene sueños, que tiene planes, que quiere hacer muchísimas cosas, pero en medio de todo eso, de toda esa vorágine de cosas que nos definen como personas, también tenemos que enfrentar una enfermedad crónica como lo es la diabetes, que no es una sentencia de muerte, que se puede incorporar al estilo de vida particular, pero que de todas maneras, no nos engañemos, toma un esfuerzo de parte de la persona. La Carta de Derechos de IDF que yo les hablaba, habla de derechos de las personas con diabetes, pero también, ojo, habla de las responsabilidades que tenemos las personas que viven con diabetes. Y yo les invito a que busquen esa Carta de Derechos, hagan el Google, busquen Carta de Derechos de la Persona con Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes, para que vean esa lista de derechos, pero también vean la lista de responsabilidades. Esto hay que verlo desde dos puntos de vista, ¿verdad? Desde aquellos que vivimos con la condición,
con la diabetes de aquellos que nos prestan los servicios en el manejo de la persona con diabetes. Entonces veamos el ejemplo que tengo aquí con esa X roja. Dice, don Pedro, veo que ha estado siguiendo lo que le indiqué, pero no está checando la glucosa después de las comidas como discutimos. Realmente debería estar haciendo esto. Entonces vemos aquí ese lenguaje que yo les hablaba, acusatorio, demandante, lleno de estigma y de reglas, ¿verdad? Entonces, fíjense el mismo mensaje ya en verde donde dice, don Pedro, veo que está checándose con éxito. ¿Qué está haciendo esa primera enunciado, esa primera oración? Está reconociendo el esfuerzo que la persona ha hecho en trabajar esta situación. Su glucemia, ha estado chequeando con éxito su glucemia 2 a 3 veces la semana pasada. Gran trabajo. Todos necesitamos esa palmadita en el hombro, ese espaldarazo que nos diga, mira a Daniela, mira a Paula, mira a Ana Fernanda, mira a Betsy, mira a Liliana, mira a Carlos, déjame ver qué otro nombre veo aquí. Mira a Judith Laufera allá en Argentina, mira a Patricia, mira a Martín, Ana, Nubia. Lo estás haciendo bien. Todos necesitamos eso, ¿cierto? Necesitamos esa palmadita, necesitamos ese refuerzo que nos da, es la gasolina que necesita nuestro espíritu para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, estás haciendo un gran trabajo. Esto, lo que puedes hacer ahora, ¿qué te parece si ahora compruebas también después de las comidas un par de veces? Estamos diciendo exactamente lo mismo, pero estamos hablando desde el punto de vista de la persona. Los que manejamos diabetes sabemos que el impacto de las glucemias después de las comidas son los que impactan mayormente el valor de la A1C. Pero esas son cosas abstractas que las personas que viven con la condición no lo entienden. Entonces sí, estamos felicitando el éxito, el esfuerzo que ha hecho, el trabajo que ha hecho de chequearse esa glucemia, pero estamos recomendando que se cheque después de las comidas. Use un lenguaje centrado en la persona. Entonces, fíjense el primer ejemplo. Los diabéticos que sufren de hipertensión deben seguir una dieta DASH. Es un lenguaje que impositivo, ¿verdad? Versus en verde decimos, las personas que tienen hipertensión, personas con diabetes que tienen hipertensión, pueden beneficiarse del aprendizaje sobre el enfoque DASH en la planificación de comida. Próximo slide. Entonces aquí tenemos el plan de acción de Latinoamérica. Paula o Daniela, ¿quién toma esta parte? Gracias, Betsy. Bueno, esta parte nos parece fundamental a todas las que estamos hoy acá y es ¿qué puedo hacer, verdad? Porque es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, los primeros que los queremos invitar a que busquen el documento en lenguaje en español y lo lean, vean y evalúen cómo lo pueden poner en práctica, de ser posible que lo compartan con sus colegas, si ustedes son profesionales de salud, con sus familiares, con sus amigos, porque muchas veces no nos damos cuenta, incluso hasta esto, Paula y yo teníamos, cuando Pau estaba acá, un programa para escuelas, porque cómo hablan los compañeritos, cómo hablan los profesores hacia el niño que vive con diabetes. Esto es importante, entonces que se comparta, que se apliquen estas sugerencias y algo que es fundamental, muchas veces la gente dice, pero es que ¿cómo les voy a decir? Bueno, llamar la atención respetuosamente si alguien está haciendo un uso inadecuado del lenguaje. Mira, disculpa, la verdad es que esto no debería de ser así, podríamos cambiar estas palabras. Muchas veces, tal vez a veces me dicen, cuando trabajo con niños, las mamás me dicen, es que bueno, mi hermana a veces se refiere de tal cual forma. Yo siempre los invito a que tal vez tengan una sesión de familia, de cómo queremos hablar y qué palabras están bien y qué palabras no están bien, para que podamos trabajar de manera integral y que podamos poner en práctica esto que les estamos compartiendo el día de hoy. Y ahí creo que una cosa que también estábamos diciendo es que muchas veces, como volviendo a la antigüedad del uso de la palabra paciente, como pacientes, somos sumisos. Entonces, todo lo que nos dice el médico, la nutricionista, la enfermera, es lo que yo tengo que poner como ok ahí arriba,
pero no importa cómo yo me sienta o no importa si incluso, porque muchas personas que vivimos con diabetes a veces decimos como, no, yo sé que el cambio que hay que hacer es este, pero ¿cómo yo le voy a decir eso al médico? ¿Cómo yo le voy a sugerir al médico que hagamos otro cambio? ¿Cómo yo le voy a preguntar al médico que me explique por qué hicimos este cambio? ¿Verdad? Entonces, es salir de esa silla en la que estamos sentados, solo escuchando, escuchando, y después nos vamos a recoger nuestra prescripción, a nosotros estar sentados como en pacientes, ¿verdad? Que ya no somos pacientes, somos personas empoderadas. Entonces, como esa persona con diabetes empoderada, yo ya puedo decirle a la persona que yo tengo enfrente, sea familiar, amigo, mira, yo prefiero que me digas Paula en vez de paciente o en vez de enfermo o en vez de pobrecito. O sea, nosotros tenemos el derecho realmente de decir muy respetuosamente cómo queremos que nos traten y cómo queremos que manejen también la diabetes, que es una condición que es de nosotros y no es de nadie más. ¿Okay? Absolutamente, Pau. Y creo que acá también había olvidado mencionar que también lo tocamos en la mañana, que es la parte de que aquellos que son profesionales en salud y también familiares, es cómo te gustaría que nos refiriéramos a estos u otros temas y que tengamos la posibilidad de decirlo, porque algunas personas dicen que no les molesta utilizar ciertas palabras al respecto de esta condición, de su condición, pero otras que sí. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es involucrar y consultar, incluso a los padres, hablamos de los papás, cuando tienen niños que son diagnosticados cuando están muy pequeñitos, es cómo le gustaría que nos refiriéramos a la condición de su hijo, cómo le gustaría que fuéramos en este proceso, porque van a estar de la mano con estos profesionales por un largo tiempo. O sea, hacer una participación activa en las palabras que se quieren utilizar y en las que no al respecto de la condición con la que se está trabajando en ese momento. ¿Y por qué esto es importante? Porque por lo que viene acá, el lenguaje tiene la capacidad realmente de determinar expectativas que se tendrán al respecto de la condición, pero aparte de expectativas, yo también diría de la posibilidad de relación que tenemos con nuestra condición, cómo nos vamos a relacionar, cómo la vamos a experimentar y cómo la vamos a vivir, en una importantísima medida va a estar mediado por las palabras y el lenguaje que utilizamos al respecto de esto. ¿Por qué? Porque como les he venido diciendo y hemos venido diciendo, los mensajes y las palabras pueden ser de juzgamiento, de discriminación, de juicio, de temor y de enojos que pueden precisamente llevar a una separación, a una mala relación, a un desgaste, a una angustia al respecto de la condición con la que se vive e incluso, como les mencionaba, puede incluso tener un impacto a nivel de condiciones emocionales, mentales. O también pueden ser todo lo contrario, pueden edificar, pueden fortalecer, pueden acompañar y pueden motivar. Y tenemos que tener esto consciente y tomar la decisión diariamente cómo nos vamos a referir al respecto de la condición. Los profesionales en salud sin duda juegan un papel importantísimo. Creo que es importante recordar que si bien es cierto, hay que involucrar a todas las personas en esto, muchas veces las personas confían en el médico en salud, confían en el profesional de salud y en su opinión. Muchas veces por algo están ahí. Entonces es fundamental que también cada cual reconozca este lugar y sea empático con la persona que tiene enfrente. Y si hay algo que yo siempre digo es, piense si fuera su mamá, si fuera su hijo, cómo le gustaría que le hablaran y cómo le gustaría que le explicaran. Le gustaría que fuera en un lenguaje de juzgamiento y en 5 minutos porque no tengo tiempo, o tal vez le gustaría que se lo tomaran con un poco más de amor, un poco más de delicadeza. Si tuviéramos esa posibilidad de hacer esa diferencia, creo que tendríamos la posibilidad de hacer esta transición y este paso de manera mucho más efectiva. La familia sin duda también es un factor clave y acá de ahí que también a los que son papás ahí en casa, para mí es fundamental no solamente que pensemos en la salud emocional y mental de nuestros pequeños, sino también en la de ustedes. Como decía doña Ana anteriormente, buscar apoyo entre pares, no solamente para la persona que vive con diabetes, sino también para sus cuidadores es fundamental. Y que se utilice un lenguaje adecuado, porque también muchas veces a los padres se les culpa o se les señala por la condición que tienen sus hijos, y acá es importante también, de ser necesario, hacer las correcciones y hablar con el médico para que se hablen de manera de respeto, de inclusión y de no juzgamiento.
Y acá también en esta última me parece fundamental, que es evitar la homogeneidad al referirse al respecto a los diferentes tipos de diabetes. Creo que todas las personas que vivimos o trabajamos en el mundo de la diabetes muchas veces nos damos cuenta. Yo he vivido esto en mi consulta. Tengo personas que tienen años de vivir con una condición y piensan que es igual a otra. Piensan muchas veces que la diabetes tipo 2 es lo mismo que diabetes tipo 1. Tienen una serie de confusiones a nivel de tratamiento. Y muchas veces esta confusión se presta para malentendidos, se presta para que las personas también hagan uso o teman como hablábamos anteriormente, al uso de insulina y demás. Creo que como profesionales, como personas, como voceros, como familiares, el hecho de conocer, de aprender, de educarnos y hacer las diferencias de manera adecuada nos puede permitir que las personas entiendan qué es lo que está pasando con su cuerpo, comprendan la condición con la que viven y tengan también la posibilidad de tener una relación más efectiva con su condición y también asimismo con los demás. Aquí arriba es donde, por si se estaban preguntando, aquí arriba es donde pueden buscar el documento. Si no, yo sé que es un link y es muy raro como está en la pantalla, pero está en la página de noticias de la IDF en la parte de SACA. ¿Ok? Entonces, si ustedes entran en esa parte, van a ver noticias, el lenguaje importa, y ahí si le dan clic al link, ahí pueden ver el documento. Y el documento estará próximamente en las páginas web de las asociaciones que ayudaron a la creación del documento. Y si hay alguien por acá que también quiere tener su documento en su página web, súper bienvenidos. La idea es que entre más personas lo puedan leer. Y si ustedes quieren hacer sus propias campañas para compartir este mensaje, sería genial. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su magnífica exposición. Yo creo que esto ha estado muy claro, nos han dejado un mensaje bastante interesante y ahora vamos a escuchar pues las preguntas, inquietudes que tienen las personas que nos acompañaron. Dice Evelina Mendoza, en el tercer punto ya no se diría control de la diabetes. ¿Cómo se diría entonces? Se dice Bueno, manejo. Manejo. Marcela Madrigal nos comenta, dice, saludos desde Costa Rica, deseo agradecerles por el abordaje tan integral y un análisis tan robusto. Algo que mencionó la doctora Paula sobre estigmatizar a los chicos o chicas que viven con diabetes tipo 1, de si la glicemia no está dentro de las metas recomendadas es porque seguro no están haciendo caso. Este es un error común que como nutricionistas cometemos frecuentemente y que parece que debemos cambiar este pensamiento y la manera de transmitir nuestro mensaje sin generar juicios. Valiosísimos los comentarios de las expositoras. Muchas gracias por su comentario. Evelyn Mendoza también nos dice que hay un concepto antiguo que si te dan insulina ya te estás portando mal, estás gravísimo. ¿Qué podemos comentar sobre esto? Yo creo que una de las chicas trató el hecho de que el añadir insulina no necesariamente significa que la condición ha empeorado. Y Paula hizo referencia a que las personas que no tienen diabetes producen insulina. La insulina es una hormona, entonces la debemos ver como un complemento. Yo siempre le digo a las personas con diabetes en mis clases que cuál es el mejor tratamiento para la diabetes. El mejor tratamiento para la diabetes es aquel que me ayuda a mantener mis niveles de glucosa lo más cercano posible a valores normales, tomando en consideración mi estatura, mi peso, mi estilo de comer, mi estilo de vida, las formas que me gustan y no me gustan, las actividades que hago. Cuando el médico toma en consideración todos esos aspectos, incluso los determinantes sociales de la salud, y busca ese tratamiento que trae como respuesta mejores perfiles glucémicos, ese es el mejor tratamiento y es diferente de una persona a otra porque el tratamiento debe ser individualizado. De hecho, se han hecho varios estudios de que las personas que viven con diabetes tipo 2, porque también si hablamos de insulina en diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 es completamente otro planeta.
¿verdad? Diabetes tipo 1 no se produce insulina, necesita insulina, sino literalmente el paciente, la persona se puede morir, ¿ok? Sin insulina el cuerpo no funciona. Y en la persona con diabetes tipo 2 se han hecho estudios de que si se inicia con una terapia de insulina no tan radical, se preservan las células beta, que son las que producen insulina en el páncreas. Sin embargo, también hay muchas como cosas ahí, que es lo del peso, ahorita hay miles de medicamentos nuevos que se pueden utilizar también en diabetes tipo 2, que también pueden reemplazar la insulina al principio, pero o sea, es que es tan individualizado que no se puede decir, o sea, es totalmente erróneo el término de la insulina es mala. Y hay ahora otros tratamientos inyectables que no son insulina. Exacto. Aquí lo importante es que el educador, el médico o cualquier profesional de la salud que esté manejando a esta persona enseñe cuál es la acción del medicamento. Porque particularmente las personas con diabetes tipo 2 que pueden tener más de una terapia, piensan que porque tienen todos esos medicamentos que han sido añadidos, su diabetes se ha agravado. Cuando le explicamos cómo funcionan y cómo interactúan y qué efecto tienen en el cuerpo las diferentes terapias y cómo se complementan unas a otras para manejar los diferentes eventos de perfiles glucémicos que una persona con diabetes puede presentar por los mecanismos mismos de la condición, entonces la persona entiende que no es que mi diabetes se ha agravado, es que están buscando, lo que yo les decía ahorita, alternativas que te permitan mantener tus niveles de glucosa lo más cercano posible a valores normales la mayor parte del tiempo. Absolutamente. Y creo que eso lo más importante acá, tenemos por una educación adecuada, porque muchas veces nos sorprende que las personas pueden vivir años con una condición que no comprenden. Muchas veces ni siquiera quieren insulina. Entonces creo que es fundamental que nosotros nos aseguremos de qué tanto. A veces las personas les da pena preguntar qué es la diabetes, les da pena preguntar qué tipo de diabetes tengo, porque se supone y la gente asume que debería de saberlo, pero siempre acá doy espacio que si usted vive con diabetes y tiene una duda, hágala. Y si usted es un profesional de salud, esté abierto y haga también la consulta. ¿Entiende usted que es su condición? ¿Por qué habría una persona de pensar que estaría mal que utilice, se requiere insulina? Si tiene todas las personas requieren insulina. Es asegurarnos que las personas están empoderadas para poder hacer las consultas necesarias y además asegurarnos de que las personas comprendan lo que realmente es vivir con la condición con la que viven. Muchas gracias por sus respuestas. Tenemos otra opinión que nos hace justo Judith Lafer desde Argentina y nos dice: ¿qué opinión les merece el concepto de duelo en diabetes? Los padres de niños con diabetes no aceptan la palabra duelo. Lo relacionan con muerte cuando siempre desde las instituciones de personas con diabetes queremos transmitir vida en diabetes, vida plena en diabetes. Bueno, esa me parece una excelente pregunta. Me parece que y que por supuesto está directamente relacionada al lenguaje. El proceso de duelo es un proceso por el cual las personas pasan no únicamente a la hora de un diagnóstico, pero el duelo a la hora de trabajar en el ambiente de psicología es el duelo que se hace por una pérdida real o imaginaria. Real nos referimos usualmente en el sentido de cuando hay un fallecimiento, pero se refiere cuando se habla de duelo, pues que también en ocasiones tenemos que hacer un duelo por la idea tal vez de salud que teníamos para nuestro pequeño o nuestra pequeña en ese momento. Pero concuerdo en que es una palabra que es fuerte y usualmente cuando uno pregunta qué significa, la gente inmediatamente dice muerte. Entonces una de las cosas que creo es lo mismo que hablábamos acá. Es importante porque las personas inevitablemente van a pasarlo. Las personas hacemos duelos continuos a lo largo de la vida, desde cosas como que terminamos con el novio que queríamos, uno hace un duelo por ese novio a veces y uno llora, hasta por el diagnóstico de una diabetes. Pero algo que también se puede hacer es lo que hablábamos antes, conversar con esta familia con la que estamos relacionándonos y preguntarles, ok, vamos a pasar por este proceso,
pero ¿cómo le gustaría a usted que lo llamáramos? O sea, invitarlos a qué palabras les darían fortaleza, qué palabras les permitiría sentirse acompañados, y no necesariamente que se hable tanto de esta pérdida. No sin más decir que también es importante siempre tener en cuenta que las personas pueden estar pasando por esto y acá tenemos que estar atentos, ¿no? Porque muchas veces, no sé, una de las cosas que más suceden es que en ocasiones, aunque haya una buena educación, la persona emocionalmente tal vez no está preparada para recibir la información. Pero bueno, esto es importante, y creo que si en efecto ustedes están viendo en su comunidad que esta palabra en particular está teniendo un impacto negativo, se puede invitar a que se converse qué palabra le gustaría intercambiarlo y qué les haría sentir más acompañados en este momento de diagnóstico. Es importante también recordar que hay incluso una teoría, la teoría de Kubler-Ross, que habla de las etapas que enfrentan las personas en condiciones crónicas. Y la primera etapa precisamente es esa, la etapa de duelo. Y es la etapa de la negación, donde la gente dice, no, esto no me puede estar pasando a mí, los resultados se equivocaron, no soy yo, es otra persona, esa etapa de duelo. Entonces, la segunda etapa es la etapa de la ira, ¿verdad? El coraje, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mi hijo? Y luego entonces la tercera etapa habla de la etapa de negociación. Mira, Señor, si tú me sacas de esto, si yo mando una promesa, si yo hago ayuno, si yo recurren a una serie de estrategias y empieza esa fase de negociación. Entonces, esta diabetes se va a ir. Y entonces, la cuarta etapa habla de esta etapa de la depresión, ¿verdad? Donde la gente dice, yo no puedo con esto es demasiado para mí, no vale la pena vivir de esta manera. Y finalmente, la quinta etapa es la etapa de aceptación. Este es el momento donde las personas hacemos paces con esta pérdida, permitiéndonos la oportunidad de vivir una vida productiva, a pesar de tener que manejar complejidades con una condición crónica. Entonces son etapas que las personas pasan, y les cuento que estas etapas es un proceso cíclico. Hay ocasiones donde ya que hemos llegado a esta última etapa de aceptación, en momentos dados a lo largo de vivir con una condición crónica como diabetes, podemos retornar a la ira o podemos retornar a la negación y volvemos otra vez, ¿verdad? Como que agarramos ese segundo aliento y volvemos y decimos, hay que coger este toro por los cuernos y para arriba, para adelante, para atrás, ni para coger impulso. Y son etapas normales. Aquí hay algo importante que debemos recalcar, y es justamente la multidisciplinaridad en el manejo de la diabetes, porque muchas de las veces todos los profesionales queremos usar todo tipo de lenguaje, pero si nos dejaran a nosotros, en el caso de los psicólogos, hablar de este periodo de duelo y de las etapas hasta llegar a la aceptación, yo creo que fuera mucho más entendible y no se generara ese miedo. Muchas de las veces nosotros queremos hacer un todo del paciente y a veces es lo que les pasa por lo general a los médicos, ¿no es cierto? A los endocrinólogos, diabetólogos, que quieren en una consulta o en un espacio abarcar todo el concepto del manejo de la diabetes. Y eso es lo que no debemos hacer. Es ahí donde que debemos hablar de la multidisciplinariedad, porque quizás si el médico habla de un duelo, la perspectiva va a ser tomada del paciente desde un duelo, desde muerte. Pero si el psicólogo le habla de un duelo y le dice que es, como nos explicaba Daniela, que es una pérdida que vamos teniendo, y en este caso es una pérdida de la salud, y la enfocamos en un contexto más familiar, menos amenazante, va a ser acogida de mejor manera. Entonces, por eso, el trabajo en equipo multidisciplinario es importantísimo en el tema del manejo de la diabetes. Sí, y acá por eso, en base a lo que decía Betsy de Kubler-Ross y lo que estás diciendo vos, algo que es fundamental es la normalización de la salud emocional en la vida con diabetes y en general. Hoy en día las personas también tienen mayor dificultad en solicitar ayuda en la parte emocional que en lo que necesariamente respecta a la salud física. Y realmente es necesario, porque en base a Elizabeth Kubler-Ross, que es pues, de las mayores expositoras del duelo, es necesario vivirlo para poder tener una aceptación. Y no es que se vive una vez, uno tiene, como les decía, distintos duelos a lo largo de la vida, incluso el mismo respecto de
la diabetes, del trabajo, de un sinfín de cosas. Y es importante que se normalice la posibilidad de hablar de salud mental, para que en caso de que estemos pasando por alguna de estas etapas y se nos esté haciendo dificultoso, tengamos la posibilidad de pedir apoyo y ayuda de manera interdisciplinaria para que tengamos la mejor relación posible con nuestra condición, independientemente del momento en el que nos encontremos. Y que sepamos, lo que también decías, algo que hemos visto y se ha investigado, es el apoyo entre pares, el escuchar a alguien. Yo también pasé por eso, yo también me sentí mal, yo también me sentí muy triste, yo también me sentí muy enojado. Esto hace que no nos sintamos solos y que tengamos la posibilidad de saber que no vivimos con una condición que nos aísla o que nos estigmatiza, y esta parte también es fundamental. Yo quisiera añadir el hecho de que yo siempre digo que cuando vivimos con diabetes, uso la analogía de que cuando pienso que sé todas las respuestas a mis preguntas, me cambian las preguntas y tengo que empezar a aprender otra vez. Les decía que la enfermedad, la diabetes es una condición progresiva, ¿verdad? Y entonces hacemos todo nuestro empeño por manejarla lo más efectivamente posible. Pero en algún momento probablemente ciertas complicaciones sí se desarrollan, ¿verdad? Y entonces esto no significa, como yo le digo a mi hija, no has perdido tu capa de Amazona. Y le decía a un bloguero famosísimo cuando también cuidado el niño y desarrolla gastroparesis y dice, perdí mi capa de superhéroe. Y decía yo, no, usted no ha perdido su capa de superhéroe. Usted sigue siendo un héroe de la diabetes, un campeón. Simplemente que ahora el vivir con diabetes implica tener otra situación adicional, en este caso gastroparesis. Pero este toro lo vamos a coger por los tuernos y vamos a aprender cómo incorporar ahora la diabetes y la gastroparesis a tu estilo de vida particular. Pero la capa de héroe nunca se pierde. La posición de amazona, de pelear hacia atrás, como le digo yo a mi hija, fight back. Yo no he criado a una perdedora. Yo he criado a una triunfadora. Entonces yo pienso que los que cuidamos de personas con diabetes tenemos que estar ahí para dar ese apoyo, ese ánimo, empujar para que se agarre ese segundo aire que nos permita seguir batallando y seguir la vida en adelante. Les hablaba ahorita de los derechos de las personas, pero también les hablaba de las responsabilidades. Y les voy a decir rapidito aquí, les hice un resumen de las responsabilidades de las personas, porque les decía que esto es dual. Estamos diciendo, profesionales de la salud, cambien su lenguaje, sean inclusivos y todo este tipo de cosas, pero nosotros como personas con diabetes, como pacientes activos, empoderados y responsables, tenemos también unas responsabilidades. La responsabilidad de compartir la información con su médico, con su equipo de salud, sobre su actual estado de salud, todos los tipos de medicamentos que utiliza, las alergias, el entorno social, el estilo de vida y otra información que pueda ser relevante para que el proveedor de la salud determine el tratamiento y las recomendaciones adecuadas. Esa es tu responsabilidad como persona con diabetes. El manejar tu plan de cuidado y de tratamientos adecuados. El adoptar, el implementar y el manejar comportamientos saludables en un estilo de vida como parte de ese manejo diario de la persona, de la diabetes. El compartir con los profesionales de la salud cualquier problema que experimentes con el plan de tratamiento recomendado y cualquier barrera para implementar ese tratamiento. El informar a la familia, al colegio, a los compañeros de trabajo, a los amigos sobre tu diabetes, para que te puedan ayudar en caso de que fuera necesario. Y mostrar consideración y respeto para con los derechos de otras personas con diabetes y también a los proveedores de salud, aquellos que nos dan el cuidado. Así que con los derechos vienen también las responsabilidades de vivir con una condición crónica como lo es la diabetes. ¿Tenemos alguna otra pregunta?
Tenemos algunas preguntas más, pero en honor al tiempo de todos, creo que debemos ir concluyendo. Les queremos agradecer muchísimo a ustedes por esta tarde dedicarse a este espacio para educarse un poco más en este tema tan importante como es el lenguaje dentro del manejo y el control y cuidado de nuestros pacientes, de las personas con diabetes. Hagamos de esta nueva experiencia un espacio para ponerlo en práctica, si es posible, en nuestros hogares, en nuestras vidas, pues y en las vidas de nuestros pacientes. Les queremos agradecer pues a nuestras queridas expositoras Paula, Daniela y Betsy por habernos acompañado esta tarde y por haber hecho de este espacio un espacio muy saludable y muy enriquecedor para nuestros conocimientos. Recuerden ustedes que el video pueden verlo en la página de IDF SACA en Facebook y pronto les enviaremos el link para que nos ayuden a compartir con las personas que por uno u otro motivo no pudieron acceder al mismo. También recuerden que ya está en el chat el enlace para que ustedes puedan bajar el documento completo y puedan pues leer un poco más sobre este tema, el lenguaje importa. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Quería decirles una última cosita. El chair de la región SACA lamentablemente no pudo acompañarnos, pero me acaba de enviar un mensaje por WhatsApp y quiere que les comparta esto bien rapidito. El doctor Douglas Villarroel, chair de la región de Centro y Suramérica, nos dice: la diabetes es una enfermedad compleja que involucra muchas variables. El lenguaje centrado en la persona puede mejorar la comunicación. Debemos ser conscientes de que el impacto que nuestras palabras tienen en las personas con diabetes es de mayor alcance de lo que podemos comprender, especialmente en el contexto de una afección a largo plazo. La Federación Internacional de Diabetes, Región SACA, se enorgullece de organizar este webinario y de contar con personas como las expositoras que llevan adelante este mensaje. Gracias y saludos a todos. De parte del doctor Douglas Villarroel, chair de la región de Centro y Suramérica. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, una buena tarde y a todas las personas de varios países que nos acompañaron, un abrazo fuerte. Chao.